Los 27 temas del maestro masón, por los hermanos Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García. Voz, Hermano Lobo. Tema número 2. La palabra de pase, su origen y su interpretación. Para abordar el desarrollo científico del tema, que por su importancia es necesario investigar hasta en lo más profundo de su etimología, hemos llegado al convencimiento de que tanto las leyendas masónicas como las sagradas escrituras y los mitos legendarios de la antigüedad nos proporcionan muy pocos datos acerca de la palabra de pase del tercer grado. Sin embargo, casi todo lo que se conoce respecto a esa palabra se atribuye con especialidad al Génesis, donde destaca como el nombre que se dio al hijo de Lamec, a quien por su inteligencia, preparación y aptitudes en las ciencias y las artes, se le confirió el cargo de instructor de todos los artífices de bronce y acero. La escritura correcta de la palabra de pase del grado de maestro es Tubal-Caín, misma que en latín se interpreta como possessio orbis, frase que traducida al castellano significa posesión del orbe. En su escritura y ortografía sufre algunas alteraciones, tales como Tubal-Caim, Tubal-Cain, Tubel-Ca o Tuboncheo. Por otra parte, en algunas escrituras arcaicas hemos visto que esta palabra se descompone para formar otras tres, Tubal, Zubal y Tebel, cuya traducción en conjunto es la de tierra, y era el nombre que se le dio mitológicamente a uno de los hijos de Jofer. También en algunos pasajes bíblicos encontramos la palabra Tubal, unida a la de Javén, o con la de Mesec, es decir, que en conjunto resalta la combinación de Tubal-Jaén y Tubal-Sechen. La primera, o sea la de Tubai, se considera como el significado del padre de los íberos, donde nació la opinión sin duda muy generalizada de que ese nombre se le dio al poblador de la península ibérica, 2300 años antes de Jesucristo. Continuaremos dando otras opiniones emitidas por escritores más autorizados en la materia, cuyas versiones son poco conocidas, pero siendo de vital importancia para la instrucción de los maestros masones. Diremos que efectivamente existen razonamientos convincentes para que la voz Tubal-Caín se le considere como la denominación que se le aplicó a cada uno de los arquitectos de la gran obra del Templo de Salomón, porque en esas circunstancias se le dio a conocer y se le ha introducido en la historia desde tiempos remotos de la legendaria masonería. Otra interpretación simbólica que se conoce acerca de la palabra Tubal-Caín se encuentra determinada dentro de los antiguos misterios de las iniciaciones, donde se le atribuía en forma determinante el poder del fuego. En consecuencia, se le consideraba como el emblema del fundador del gremio de los herreros, título que deriva también del latín, en cuyo lenguaje se le conoce como Tubal-Caín, fiut malefor et favor et cuncta opera et fervi. Su versión castiza coincide con las interpretaciones anteriores, que en este caso es el acicalador de toda obra de metal y de hierro. A este respecto, también existe la creencia de que la palabra Tubal-Caín viene a representar el Vulcano de la mitología grecorromana, y se le considera como la persona que dio nacimiento a la obra del arte y del bronce y del hierro, a quien se erigieron aquellas famosas columnas notables por su estructura material, de las cuales una estaba hecha de piedra que pudiera resistir la erosión de las aguas, la otra estaba construida de ladrillo para que pudiera soportar la acción calcitante del fuego, es decir, se trataba de contrarrestar los dos elementos que, según las leyes de la física y las profecías de Adán, deberían de contribuir a la destrucción del género humano. Otra de las versiones mitológicas nos da a conocer que los antiguos guerreros también se les denominaba Tubal-Caín cuando superaban a todos los demás combatientes en furia muscular, intrepidez y valor personal, además porque se hacían célebres por sus conquistas, ensanchando sus dominios. Aún existe otra interpretación que procede de las leyendas del gremio de los herreros. En sus pasajes se conoce a la palabra Tubal-Caín para señalar al poderoso grupo de los obreros que trabajaban con el fuego, es decir, que dan a entender categóricamente que pertenecen al gremio de los fundadores. Algunos otros autores aseguran que entre los antiguos egipcios y babilonios la aplicación hebrea de la palabra Tubal-Caín o Vulcano correspondían a las de Osiris y Horus, como símbolos del sol. La consideraban etimológicamente como sinónimo de Vulcano, Baal y Cajem. Esta última se escribe también Caen, y en conjunto se traducen como Señor Sagrado. Quien haya aplicado en principio la utilidad del fuego como un descubrimiento necesario para obtener la maleabilidad de los metales, para emplear en las industrias y las artes, puede muy bien haberse equivocado, porque en remotos tiempos del nacimiento de la humanidad se atribuía al mundo solar únicamente
una fuente de donde nace todo el calor y la luz, que calienta e ilumina el universo. Por esa causa, la cuestión del origen verdadero de las palabras Tubal-Caín y Vulcano han sido finalmente confirmadas gracias a la investigación de los filólogos contemporáneos, quienes demostraron que la voz Tubal-Caín es de procedencia semítica y la de Vulcano de origen ario. Por ese razonamiento, a la primera de las anteriores palabras se le considera nacido del vocablo Ulka, misma que a su vez se deriva del sánscrito y castizamente se traduce como marca de fuego. También es originaria de las voces latinas que denominan fulmen, fulminum y fulgorem, cuyo nombre se le designa al rayo. Haciendo un paréntesis, notamos que hasta estos momentos el maestro masón ha podido llegar a comprender el verdadero objeto de sus estudios esotéricos. Sabe que está más ya cerca de comprender que efectivamente el esoterismo masónico contiene las más vastas lecciones de cientificismo. Finalmente, llega a compenetrarse de la realidad de los esfuerzos coronados con la esperanza de alcanzar la meta de sus anheladas aspiraciones. Cuando un masón reconoce que en el mundo profano no se adquiere la experiencia, la pericia ni la práctica necesarias para hacerle frente a la vida, de hecho ha dictado su propia sentencia, al confesar con ello que su verdadera preparación solo se obtiene en el seno de las logias, donde aprende a aplicar su criterio de conformidad con los más sanos principios en que descansa la moral, abnegación y el sacrificio como virtudes humanas que lo obligan en todo momento a servir a sus semejantes. De esta manera logra formar una familia útil a la sociedad, subordinada a las leyes del gobierno, llegando el momento de sacrificarse en bien de la patria. Es decir, que su deber como hombre libre es el Vulcano de la humanidad, o en otras palabras, el forjador de su propio destino. Volviendo al tema de la interpretación de la palabra Tubal-Caín, tendremos de nuevo la oportunidad de conocer, según las versiones esotéricas, lo que establece en sus enseñanzas el disticto griego, que persigue igual finalidad. Respecto al origen de dicha voz, cuya aplicación se da a conocer por medio de la palabra tumocneo, que se traduce como yo preparo mi sepulcro, yo hago mi tumba en las entrañas de la tierra, o bien yo estoy bajo la sombra de mi muerte. Nuestros hermanos, los masones ingleses en la antigüedad, aseguraron que la palabra Tubal-Caín se deriva de la lengua hebrea tebel, que significa tierra, y kená, que se traduce como obtener posesión, para que posteriormente, y rebasando las reglas gramaticales de aquel idioma, aplicaran las mismas palabras para darle la interpretación de posesiones mundanas. En realidad, su verdadero sentido dentro de la lógica, para cualquiera de las lenguas conocidas sobre la Tierra, se le debe conocer como su traducción correcta de posesión del mundo. El uso de la palabra Tubal-Caín como medio de reconocimiento usado dentro de nuestros rituales masónicos es indudable y procede de la leyenda del gremio de los artífices, en cuyo ceremonial simbólico se encadena entre todos los hermanos maestros al elevar los trabajos del segundo grado a la cámara del medio. Pero también se pide como palabra de identificación a los maestros que, después de abiertos los trabajos de la logia, desean penetrar al interior del templo. Por eso recibe el nombre de palabra de pase. Debemos explicar también que nuestros hermanos masones del habla inglesa, para recordar a sus agremiados la pronunciación correcta de la referida palabra de pase del maestro masón, han adoptado un distintivo muy conocido ya en la actualidad, consistente en la combinación de un bastoncillo y dos bolitas, cuya alegoría en la lengua inglesa se le denomina Tubal-Cain, que al pronunciarse inmediatamente les viene a la memoria Tubal-Caín, que como palabra de pase permite la entrada en la tercera cámara. Este distintivo se ha extendido en su uso casi por todo el mundo y se emplea como signo de reconocimiento para los familiares de los maestros masones, y su uso está admitido y aceptado universalmente para todos los cuerpos de la masonería azul. Tal es, en resumen, lo que se conoce respecto al origen y la interpretación de la palabra de pase de la tercera cámara, que jamás debemos olvidar. La anterior lectura no representa necesariamente ni los valores ni las creencias del hermano que lo lee, ni a su taller ni a su oriente.